Muy buenas noches. Vamos a dar entonces inicio a nuestra charla. Coaching con programación neurolingüística. eh, ahora, por 30 minutos a partir de este momento, de 7 a 7:30 hora de Colombia. Mi nombre, recuerden, perdón, Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Muy bien, iniciemos. Dijimos hace 8 días que íbamos a conversar hoy de un tema sumamente interesante, como son los principios de la persuasión y del convencimiento específicamente. Sin embargo, antes de abordar el tema, vamos a comenzar a hablar de esos 8 o 9 postulados principales sobre la persuasión. Ya habíamos comentado dos de ellos la semana anterior y hace 8 o 15 días más bien. Entonces, esto como información complementaria, pero supremamente válida para conseguir objetivos en la vida. Recordemos que convencer, persuadir o disuadir, seducir inclusive, tienen un objetivo común y es, ni más ni menos, sacar adelante nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras propuestas o una oposición a una idea propuesta también. Entonces dice el primer principio de persuasión, complementario a los que ya habíamos visto. Para recordarlo, las personas responden de manera inconsciente, hemisferio cerebral derecho, a tus intenciones conscientes o inconscientes. Por eso es tan importante tener mucho cuidado, especial cuidado en la forma como yo esté hablando. Y aquí hay un pensamiento de un poder tremendo que quiero compartir con ustedes como complemento de esto que estamos mencionando. Y dice exactamente así: el poder, mucha atención, perdón, el poder del lenguaje comienza por comprender la importancia de las declaraciones con las que construimos nuestro mundo. Si traducimos ese pensamiento, pues ni más ni menos lo que nos está queriendo comunicar es que la forma como yo use mi lenguaje verbal, inclusive el no verbal, porque están conectadísimos, tiene un impacto, tiene necesariamente un efecto en las demás personas. Mi propuesta o mi pregunta es, como coach, ¿qué tipo de patrones lingüísticos entonces estás utilizando a menudo que te identifique cuando te comunicas contigo mismo o con las demás personas? ¿Qué tipo de carga emocional estás tú aplicándole o dándole con tu intención, mucha atención, a tus propuestas de comunicación de manera permanente? Te repito nuevamente la idea para que comience a sensibilizar tu cerebro para que escoja entonces una estrategia acorde con este postulado y este pensamiento de una importancia que ni para qué, muy grande. El poder del lenguaje comienza por comprender la importancia de las declaraciones con las que estamos construyendo nuestro mundo. Ese solo postulado envuelve un montón de elementos de conjunción, de encadenamiento, que sí o sí traen un efecto frente
a lo que yo diga como reacción. Eso lo dijo un pensador anónimo. Bien, continuemos. Segundo principio importante de la persuasión, para que lo tengas en cuenta también cuando estés comunicándote con otra persona. Las personas, mucha atención, pueden resultar profundamente, profundamente afectadas con o por la forma en que los demás piensen de ellos o de ellas. Tenlo muy en cuenta. En cadena con lo dicho anteriormente, mi intención, mi legitimación de la otra persona influye en cómo reacciona. Y si esa propuesta de comunicación que yo hago afecta la dignidad, la valía, el buen nombre, la autoestima, etcétera, de los demás, pues pregunto como coach si esa propuesta y esa intención con esas palabras, con el efecto acabo de indicar, de acuerdo a tu estrategia, te conviene en función del resultado efectivo que tú quieres obtener. Sigamos adelante. Todo esto, la idea de todo esto es que vayamos encadenando estos pensamientos para que después de reflexionar, de analizar y de asumirlos, si los consideras importantes para tus estrategias, desarrolles, elabores, diseñes entonces una estrategia apropiada de acuerdo a la tendencia de personalidad de mi audiencia, mi auditorio o las personas con las que me esté comunicando en cualquier contexto. Tercero, las personas normalmente se ven motivadas a hacer lo que sea que la persona que tiene un interés de persuadir, convencer o seducir quiera en términos de adquirir tu producto entonces, de adherir a tu tesis, de invertir tiempo en ti, escuchándote, por ejemplo, si tú eres capaz de modificar sus estados emocionales. Por eso es importante que conozcamos, que tengamos el concepto apropiado de lo que es una emoción, pues los años que tú tengas es la misma experiencia que tienes en la escuela de las emociones, las tristezas, los miedos, la alegría, las pasiones, los sueños, las frustraciones, ansiedades, etcétera, que tú has vivido en estos años que tengas, muy seguramente los demás y las demás también los han vivido. Tú sabes qué produce emocionalmente un resultado, una intención o una interacción con otro. Como el cerebro de los demás funciona normalmente de igual forma, pues si tú logras entonces llevar a la persona en un ritmo emocional que te convenga de acuerdo a tu emoción, comienzas a fortalecer y a elevar las posibilidades de que consigas tu objetivo en términos de persuasión o de convicción o de persuasión o de seducción. O mi sugerencia es que utilices todos estos principios y estas ideas de las que estamos hablando en conjunto para que una vez más automáticamente, y recuerda la creencia magnífica de la que hablaba hace un tiempito, la experiencia hace al maestro, un dicho, una creencia de éxito, para que la pongas en práctica. Entonces, procura con intención hacer que los demás modifiquen sus emociones, en especial de aquella que ellos quieren salir y ubicarse en otra para que tu propuesta se parezca mucho a eso que ellos quieren, siempre desde el punto de vista ético o moral y por supuesto respetando la ley.
Esta cuarta, la que viene, información complementaria como principio de persuasión, que ya la habíamos mencionado, dice lo siguiente: la mejor manera de mover a los demás, a las demás personas, es hablarles en términos de pérdidas. Pues ¿a quién le gusta perder algo? Ni siquiera una cosa, un elemento material. Pues en temas emocionales sí que menos. Si tú utilizas patrones lingüísticos que tengan que ver con la sensación de que si no acceden a tu propuesta, tu tesis o tu contraargumento, se puede perder tal o tal cosa por esto y por esto y por esto, que sea real, por supuesto, que corresponda a lo que se ha dicho y que esos efectos realmente puedan ocurrir, te aseguro que vas a comenzar a ser un mejor comunicador en términos de convencer, de persuadir, de disuadir a las demás personas. Una quinta idea que está ligada, asociada a estas estrategias de persuasión, de comunicación de calidad, dice lo siguiente: la mayoría de las personas añoran el pasado, se quejan del presente y por lo general hay cierto grado de temor al futuro. Muy buenas noches, Carolina. Qué gusto, apreciada hermanita, que estés viendo este video. Entonces estamos hablando de algunas ideas complementarias a aquellos postulados o principios satélites de la comunicación de calidad que hacen parte de la habilidad de comunicación, como acabo de indicar, en términos de seducción que vimos hace 15 días, de persuasión que vimos hace 8 días y de convicción de los que estamos hablando ahora como elementos complementarios a las habilidades de comunicación, por supuesto con la actitud adecuada, siguiendo el mapa mental y todo lo que hemos hablado en los últimos 2 meses en relación con el tema de coaching con programación neurolingüística, en este caso para conseguir objetivos. Pues es obvio entender que si yo tengo un objetivo en la vida, y como también se sabe, toda persona, todos necesitamos de otras personas necesariamente, en la gran mayoría de veces, de oportunidades para conseguir nuestros objetivos, y eso implica necesariamente que yo esté habilitado en habilidades, capacidades, técnicas de persuasión, que son una habilidad, como lo he mencionado tantas veces, y como tal se puede aprender con la práctica. Mi intención es entonces comunicarte cuáles son esos elementos que posibilitan que subas los niveles, la calidad entonces en tu mensaje para persuadir y logres entonces cumplir con tu meta, con tu tarea, con tu sueño y finalmente con tus objetivos en la vida. Eso sí es decisión, por supuesto, de cada persona. Mi labor como coach entonces es presentarte estos postulados. Aquí quedan en este video, sea que lo estés viendo en vivo y en directo como ahora, o queda grabado entonces en mi cuenta en Facebook, inclusive en mi canal en YouTube más tarde, cuando logre hacer el procesamiento del video para colgarlo en esos veintitantos videos que allí encuentras con temas variados, y los puedas volver a ver las veces que quieras. Tomen notas, los analices, los introspectes en tu personalidad, en tus creencias y comiences a utilizarlos, pero que los sometas a un juicio crítico. Yo lo que digo ahora es que no me creas lo que estoy diciendo. Escúchame, sí, quiero que tengas la disposición, el ánimo de entender, de aprender esto, pero ponlos en práctica para que tú mismo o tú misma que me estás viendo ahora tengas elementos de juicio entonces para saber si te dan o no te dan resultados con esa estrategia, esa intención que es tuya y es totalmente respetable que escojas. Solo te doy las herramientas, pero el uso
de esas herramientas depende exclusivamente de ti. Por supuesto, yo soy totalmente respetuoso de esa decisión. Entonces, como decía, las personas normalmente añoran el pasado. Por eso el dicho ese de que todo pasado fue mejor. Por ejemplo, se quejan del presente, perdón, del presente nos quejamos. Todo el tiempo escucha uno en el espacio público e inclusive en reuniones privadas las quejas, las censuras frente a lo que ocurre y a la falta de oportunidades. De eso no nos escapamos casi nadie. Y además le tenemos, dice el postulado, miedo al futuro. Entonces, la propuesta, el lenguaje que debo utilizar, por supuesto acorde con mi lenguaje no verbal, mis gestos, etcétera, tienen necesariamente que considerar este quinto postulado o principio o recomendación, llámalo como prefieras, está bien. Lo importante es la información. Tiene que cubrir esta realidad que es el resultado del estudio de psicólogos, de neuropsicólogos, de neurólogos, de sociólogos, etcétera, que posibilitan la ocasión, el rango en que tú puedes o no conseguir objetivos dependiendo de la forma como lo utilices. Una sexta idea que gravita alrededor de la habilidad de convencer, de persuadir, de seducir, dice: toda propuesta o todo lenguaje que se refiera al tú directamente o al nombre específico de la persona, en lugar del yo como hablando en segunda persona o en tercera persona, es mucho más poderoso cuando tú te diriges directamente a X o Y persona con su nombre, con su rol, su género, etcétera, porque el mensaje llega mucho más directo a su mente, a su cerebro inconsciente, es decir, el hemisferio cerebral derecho. Todo esto, insisto, hace parte de estas técnicas que son el resultado científico de personas que han dedicado un montón de tiempo a investigar y que han notado, evaluado y comprobado científicamente que funcionan, pero hay que hacerlos funcionar de manera apropiada, adecuada, con un fin ético, moral y que respete las normas vigentes, tanto las legales como ojalá las culturales, que sean ecológicas, es decir, que me sirvan a mí y que alrededor mío también les sirvan y que eviten en lo posible que haya perjuicios para casi ninguna persona. Ese es el concepto en general de algo ecológico, no es únicamente el tema de la naturaleza, es de todo, de pensamiento, palabras, sentimientos, negocios, relaciones interpersonales, deportes, tiene que ver con todo en la vida, llévalo a todos los ámbitos que tú creas convenientes y los principios operan porque hablamos de principios y por ser principios son generales, integrales, que procuran entonces permear por los efectos que producen en todo lo que hacemos, tanto en la relación interpersonal, es decir, inteligencia emocional, recuerda el concepto, autoconocimiento y control de mis emociones, y esto de lo que estamos hablando ahora, que es comunicación con los demás, que es la inteligencia social. Este otro postulado más profundo, más, digamos, más, ¿cómo poder decir?, complejo en términos de que para utilizarlo debo tener claro varios conceptos al mismo tiempo, de la misma forma que estoy recomendando que se utilicen estos postulados. Y dice exactamente esto: un poquito, mucha atención, un poquito de incómoda verdad, un poquito de incómoda verdad ayuda a reforzar nuestros aspectos positivos. Si escuchaste una de las ideas anteriores que dice que las personas se motivan mucho más en ciertos contextos cuando se les habla en términos de pérdidas, es muy afín esta otra idea con esa precisamente. Entonces, la idea es que haya congruencia y coherencia entre estos principios, que, que el hilo argumentativo que une a estas ideas, la esencia entonces, en interpretación global o sistemática, eso es lo que significa esa palabra, apunten, se enfoquen, se concentren
en esa esencia para conseguir ese objetivo de la forma en que lo he venido mencionando desde que hemos comenzado esta charla. Muy bien, hasta aquí los principios, digamos, alternativos o mejor, complementarios que alimentan como ideas, como principios, como postulados, como creencias, las ideas que deben estar presentes en aquella persona, hombre o mujer, que quiera aumentar sus posibilidades de convencer, de persuadir, de seducir a otros, según el contexto que escoja esa persona, para aplicarlo de acuerdo a ese específico entonces contexto, ambiente, tiempo, etcétera. Y en este momento entonces, antes de pasar al siguiente tema y comenzar los patrones de persuasión, una cosa son los principios y otra cosa son los patrones. Ahora hablamos del significado de qué es un patrón. En estos últimos 9 minutos de esta charla, coaching o entrenamiento con programación neurolingüística para conseguir objetivos en la vida, quiero mencionar entonces que si consideran importante alguna opinión en este momento, estoy aquí muy atento al chat a hacer alguna pregunta al respecto de este tema o proponer un tema que tenga que ver entonces con esta misma temática de la que hemos venido hablando, pues es el momento adecuado. Ahora o más adelante ahí quedará mi correo electrónico cuando el video suba acá mismo y al canal de YouTube, y entonces quedo perfectamente atento a esa pregunta, a esa consulta, a esa opinión o a esa propuesta temática. Mi recomendación, como la hice también hace 8 días y debo reiterarla ahora porque es básico, es además de poner en práctica estos principios, quisiera recomendar en este momento a ti que me estás viendo en directo o en diferido después, que es importante que tengas mente abierta. No estoy pretendiendo lavar, controlar o modificar el pensamiento de ninguna persona. No es mi objetivo. Es sencillamente compartir el conocimiento que he adquirido como coach con programación neurolingüística y la experiencia de más de 21 años de trabajo de comunicación como formador para que aumentes las posibilidades de obtener eso que deseas con la calidad que lo deseas, y para eso mi petición específica, concreta, es la siguiente. Por favor, ten la actitud de receptividad, de escucha activa. Escúchame. Analiza lo que estoy diciendo ahora o cuando vuelvas a ver si consideras este video. Estúdialo, analízalo parte por parte e interpreta, es decir, darle sentido a estos principios, a ver si encuentras un elemento común y que tú lo pongas en práctica, y después de que lo pongas en práctica, reiteradamente, consistentemente, con disciplina, entonces, evalúa si este conocimiento te sirve o no, siempre y cuando tu estrategia, tu estilo, sea el apropiado para poner a funcionar estas herramientas. Quiero poner aquí un ejemplo. Supongamos que tú tengas un vehículo y lo vas a conducir y lo conduces regularmente, pero a veces no le pones gasolina o ni siquiera estás atento o atenta al nivel del combustible que tiene en el depósito el vehículo, o no tienes en cuenta o no examinas, no controlas, no chequeas si las llantas están con suficiente aire, están en condiciones de calidad para avanzar, para seguridad personal y por supuesto de las demás personas, o si no te interesa mucho el sistema eléctrico o el estado mecánico de él, y simplemente lo enciendes y comienzas a usar tu vehículo y poco a poco comienza ese vehículo a fallar. Pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Si no tengo en cuenta todo lo que conforma el mantenimiento de unas ideas como esta, para hacerlas funcionar en conjunto con un objetivo en congruencia y coherencia, pues los resultados pueden ser distintos a los que yo necesito
con una calidad distinta y en consecuencia, pues la responsabilidad no será tanto de quienes ofrecen estas herramientas, sino de intérprete de ellas y de quien las pone en práctica, porque cada vida es un sueño aparte, individual, personal, totalmente respetable y en consecuencia se perdería la opción de obtener esos resultados con esa calidad que se está esperando. Entramos entonces en los últimos 5 minutos y con esta recomendación que acabo de hacer vamos a iniciar a referirnos brevemente al tema de los patrones de persuasión. Y, pero antes, en todo caso, quiero mencionar o quiero como coach que utilizamos entre muchas otras herramientas, esta que se conoce como las preguntas poderosas para hacer varias, un par al menos, de preguntas que cumplen con esta calidad. Tú que me estás viendo y estás interesado o interesada en conseguir objetivos con la colaboración de otras personas necesariamente en tanto vivimos en sociedad, mi pregunta es la siguiente en esta época de balance, de Navidad, de fin de año. Ese sueño en tu vida, el más grande sueño que tienes en tu vida, ¿tiene un fin apropiado, bueno, ético, moral, ajustado a la ley? ¿Con qué intención has escogido ese objetivo? Es decir, ¿para qué estás empeñado o empeñada, perdón, o decidido o decidida a conseguir ese objetivo? Y cómo además de esa pregunta segunda, estás actuando en términos de si ese objetivo coincide con tus creencias personales, con tus habilidades personales, con el espacio específico en el que habitas, es decir, el contexto que incluye las personas, los lugares, el tiempo, la conveniencia, la necesidad, lo apropiado o no que sea ese objetivo. Pregunta para que tu mente inconsciente, tu hemisferio cerebral derecho, comience a buscar de manera automática la respuesta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Ya la escuchaste, ya tu cerebro empezó a buscar de manera inconsciente esa respuesta. Y la vas a saber en el momento en que tu emoción te lo comunique. Atención, en el momento apropiado, no cuando tú quieras, cuando estés preparado o preparada desde el punto de vista del nivel de pensamiento, de tu grado de evolución, por decirlo así, y es que así se llama, espiritual, es decir, armónica en todo en tu vida, te diga que vas por buen camino porque sientes alegría, satisfacción, pasión, gusto y no harías otra cosa. Cuando es genuino y te dedicas a lo que te gusta, tu emoción evidentemente sigue tu cuerpo, tu estado normal, tu personalidad, tu carácter. Se acomodan a ese pensamiento, a ese objetivo y como actúan en armonía, tu vida comienza a ser distinta porque entonces tu nivel energético es muy equilibrado, muy balanceado y te comunicas en armonía con lo que se llama el universo. Todo esto es física cuántica, aplicaciones prácticas de la física cuántica que prometo que pronto voy a hacer una charla completa sobre el tema de física cuántica con aplicaciones reales en la práctica, pero en 30 minutos y en estas épocas de fin de año, pues estamos cumpliendo con el cronograma que hemos propuesto desde el comienzo y quiero ser muy fiel a eso, pero en próximas entonces hablaremos de este tema. Entonces somete a ese tamiz, a ese filtro, a ese examen emocional de tu objetivo que coincida con tus habilidades, con tus gustos y lo que hemos mencionado, para que la respuesta, si es una emoción bonita, pues te están diciendo la naturaleza, el universo, Dios, llámalo como tú prefieras, es la misma idea, la energía superior. Eso es un tema del cual también vamos a hablar más adelante, que son los temas finales de este entrenamiento, o mejor sensibilización vía virtual, para que tú logres entonces
hacer armónica toda esta temática, todas estas herramientas y lo articules, lo adaptes a tu personalidad para subir entonces las posibilidades de obtener eso que quieres con la calidad que lo quieres, entendiendo que necesariamente los demás hacen parte y tienen que hacer parte de ese plan, en tanto que necesitamos como sociedad, vivimos entre personas, la colaboración de esos otros para conseguir nuestros objetivos, y es mucho mejor diseñar entonces una estrategia que tenga en cuenta esa dignidad, que legitime al otro, para que juntos nademos en la misma dirección en lugar de seguir chocando sin ningún sentido. Entonces vamos brevemente, ya pasaron los 30 minutos, pero por lo menos vamos a mencionar el primer patrón de persuasión. Vamos a extendernos 1 o 2 minuticos más quizás, pero me parece que vale la pena para ir introduciendo el tema, y en 8 días entonces empezamos a desarrollar, perdón, este tema en ese tiempo. Este patrón dice lo siguiente: intenta resistirte a. ¿Cómo se utiliza? Tú insertas en tu lenguaje, en tu habla, en tu comunicación oral, quiero decir, este patrón cuando intentes persuadir a otra persona, insertando el resto, el complemento, según el contexto y tu estilo y tu conveniencia, tu objetivo, insertas entonces este patrón, que es un patrón. Es un conjunto de propuestas que tienen entonces una manera específica de realizarse, como un protocolo, es decir, un conjunto de pasos específicos que se han determinado para conseguir un objetivo. Cuando tú vas a prender la luz en tu habitación, el patrón es ir y el switch, activarlo. Eso es un protocolo, un patrón o un paso, un procedimiento que prende la luz. ¿Ok? Entonces un patrón es eso. Y este patrón dice intenta resistirte a. Entonces tú puedes empezar a practicar de una vez. Cuando insertes son como 8 o 9 patrones. Intenta resistirte a estar sin mí. Por ejemplo, intenta resistirte a comer un helado. Intenta resistirte a los temas de tal película en tal tema. Este patrón lo que hace es como cuando, mejor dicho, es como decir, es como poner un merengue en la puerta de una escuela. Salen los niños, ven el merengue y ¿qué crees? Sin decir casi ninguna palabra, quien los está ofreciendo, genera ya el gusto, la convicción, la persuasión de querer consumir ese producto. Pues funciona exactamente igual acá. Este primer patrón, recuérdalo, intenta resistirte a, y comienza a utilizarlo esta semana, mientras llegamos en 8 días y seguimos conversando, y me cuentas si quieres, si te dio o no resultado, o si en caso contrario no lo pudiste utilizar. Es interesante la experiencia hacia el maestro. Bien, ya siendo las 7:33, damos entonces por finalizada esta sesión corta de 30 minutos de coaching con programación neurolingüística en habilidades para conseguir objetivos en la vida. Agradezco mucho a las personas que estuvieron conectadas. Por supuesto, quedan totalmente autorizados y o autorizadas a reproducir este video para que otras personas también tengan esta información y la utilicen para mejorar su calidad de vida y así conseguir los objetivos y la plena satisfacción, que se supone que es lo que la mayoría de personas buscamos en la vida. Socialízalos y en 8 días entonces nos reencontramos. El resto de videos están aquí en mi cuenta en Facebook. En la parte de mis videos encuentras todos estos videos y otros, y también en mi canal de YouTube con mi nombre. Dejaré el link ahora en un rato. Muchas gracias y que acabes de pasar un excelente resto de día. Muchas gracias. Hasta pronto.